alianza con Dios. Esa alianza está inserta en el sacramento que marca el carácter primero de nuestra vida, que es el bautismo. En virtud de ese bautismo nosotros entramos en una alianza estrechísima con Jesús. Y en esa alianza estrechísima con Jesús, en Jesús, por Jesús, como rezamos en la doxología de la misa, entramos en el misterio trinitario, al Padre en la fuerza del Espíritu. De allí que todo cristiano no es otra cosa que una experiencia vivencial, existencial, de gracia de lo que es el vínculo de Dios con el hombre, alianza. Y si pudiésemos decir para qué vino Jesucristo, tendríamos muchas respuestas a una pregunta, ¿no es cierto?, en la tercera parte de la Suma Teológica de Tomás, una respuesta. Descubriríamos nosotros cuando nos preguntásemos para qué vino Jesús, descubriríamos que Jesús vino para liberarnos, decimos, ¿no es cierto?, del pecado y la gracia. Es un gesto liberador que hemos vivido hace poco en el misterio de su muerte y de su resurrección. Pero ante todas las cosas, el para qué de esa liberación, que en sí misma no es un fin, sino que es un medio, la realidad absoluta del por qué Jesús nos liberó es para allanar nuestro encuentro con Dios Padre en el mundo trinitario. De tal modo que la finalidad última del encuentro y de la entrega de Jesús es poder accedernos a nosotros, permitirnos a nosotros poder llegar al corazón de Dios. Es una alianza. Dios vino, Jesús vino a sellar alianza y como signo de eso se manifestó en nosotros en su muerte y en su resurrección. Esto tiene que ver enormemente con la teología juanética, la teología de San Juan, en donde tan claramente se manifiesta esto, que tanto nos ha amado, en realidad el Padre, tanto nos ha amado Dios, dice Juan en la tercera capítulo, ¿no es cierto? Tanto nos ha amado ese Dios, tanto nos ha amado ese Padre, tanto cariño te tiene, tanto amor te tiene. Tanto nos ha amado ese Dios, ¿no?, que nos ha entregado a su Hijo. ¿Para qué? Para poder abrazarnos para siempre, para poder besarnos. El signo del beso es, en la teología ahora sí agustiniana, eso es el Espíritu Santo. De tal modo que el beso del Padre al Hijo se manifiesta del beso del Padre a los hijos, en Jesús, su Hijo, ¿no? Entonces, lo que Dios vino a hacer, Jesús vino a hacer, es sellar alianza, y una alianza cuyo centro, nervio, cuya fuente no puede ser otra que el amor. Aquí nuevamente nos encontramos con la teología de San Juan. Dios es amor, primera carta, capítulo 3. Dios es amor y aquel que vive en Dios vive en el amor y aquel que vive en el amor vive en Dios. Fíjese, aquel que vive en el amor vive en Dios. San Juan no dice aquel que vive en Dios vive en el amor, sino que aquel que vive en el amor vive en Dios, aun cuando no lo sepa. Muchísima gente vive en serio su experiencia de amor sin saber que esa experiencia de amor es camino maravilloso de encuentro con Dios y que Dios está allí presente aun cuando muchas veces no lo sepa, incluso cuando muchas veces teóricamente lo rechace. El agnóstico que vive la plenitud de su amor en serio a su mujer, que por causas determinadas, históricas, consuetudinarias, muchas veces de su propia familia, porque todos fueron ateos, él no cree, sin embargo esa persona ya está viviendo en Dios. No podemos nunca recortarle el manto a Dios, y sería algo terrible en nuestra espiritualidad y en nuestra pastoral si solo nos dedicásemos a la creencia de que solo aquellos que son cristianos, en el sentido normal de la palabra, tienen acceso a Dios. Hay un libro de este señor, ¿cómo es? Bueno, ya viene, que se llama así, Dejar a Dios ser Dios, Carlos Vallés. Dejar a Dios ser Dios, ¿no? Y él cuenta, por ejemplo, en su libro, él que trabaja ahora está en España, pero trabajó tanto en la India, ¿no?, el hecho de cuántas veces Dios actuaba, mucho más que lo que él podía actuar, aun cuando él muchas veces consideraba que esas personas estaban absolutamente lejos de la fe. Bien, si se aburren, ustedes se levantan la mano, empiezan a bostezar. Bien, entonces esto es lo central, la alianza de amor. Pero si bien esto vale para todo cristiano, fíjense ahora, la ejemplaridad de eso, el espejo visible de esa realidad es el matrimonio. De tal modo que yo, claramente, vivo la experiencia de mi encuentro con Dios en la alianza de amor, pero el matrimonio es el espejo más preclaro de esa alianza de amor. La simbología del ser, para utilizar un término de Kentenich, la simbología del ser del matrimonio es transparentarnos, ser una epifanía de lo que es el amor de Dios en su alianza con nosotros.
De tal modo que si de golpe entrase por ahí, no Juancito o Juanita, si no entrase un marciano y nos preguntase qué estamos haciendo y le empezásemos a hablar de lo que estamos haciendo y nos preguntase entonces el marciano, ¿qué es el matrimonio, señores terráqueos? Entonces nosotros le podríamos responder al marciano diciendo, el matrimonio es el espejo visible de la alianza que Dios quiere sellar con los hombres. Qué maravilloso, ¿verdad? Este marciano sin duda que se iría a Marte y comenzaría una nueva experiencia de lo que es el amor matrimonial. Eso. Es la transparencia en el tiempo del amor de Dios con nosotros. Es la visibilidad de la entrega. Los sacramentos son eso, son signos visibles, lo aprendíamos en el catecismo, son signos visibles. Y fíjense, el signo visible del amor de Dios en su alianza con los hombres son ustedes, son el matrimonio. Esto nos regala una potencialización, ¿no?, de lo que significa el matrimonio en formas extraordinarias y maravillosas. No hay absolutamente en esta tierra ni el sacerdocio, ni mucho menos, ¿no es cierto? En esa dimensionalidad de significación no hay nada absolutamente que transparente tanto lo que significa el amor de Dios a los hombres que el matrimonio. Hay muchas cosas, todo cuanto es, desde la luz, desde el encuentro, todo absolutamente signo y manifestación divina, todo es nutus Dei, decía Agustín, o sea, todo es una manifestación, ¿no es cierto?, una epifanía Dei, pero sin embargo el matrimonio en forma especial. Y aquí yo quiero decirles algo, Kentenich dice en uno de sus escritos que es el matrimonio, pero especialmente, y esto podría escandalizar a muchos, especialmente en el acto conyugal, cuando está hecho en serio y por amor. De tal modo, y es tan transparente eso, ¿no?, que la entrega de él a ella en matrimonio, en profunda entrega, es la simbolización del amor de Dios en una plenitud como nadie lo podría expresar. Por eso el acto conyugal es un signo de gracia, y es una manifestación de gracia, tan de gracia como cuando uno reza su rosario, ¿verdad? Tan de gracia como cuando uno está rezándole a la Virgen y está rezando lo que está rezando. Tan de gracia como cuando uno se santigua o bendice la mesa, mucho más incluso. Porque está basado en la manifestación del sacramento que los matrimonios se han dado. Esto ahora hay que desglosarlo. Y hay que hacerlo operatividad, hay que hacerlo pedagogía matrimonial. Y vamos a descubrir tres cositas. La primera de ellas, dentro de esa espiritualidad conyugal, vamos a descubrir que en ese encuentro de Dios con el hombre, el encuentro de Pepe con Pepa, hubo estaciones. Así como el encuentro de Dios con nosotros, hay también estaciones. La primera de esas estaciones se llama atracción. Y ahora ustedes que son matrimonio, no solo porque trabajan con matrimonios a nivel nacional, sino porque lo están viviendo, ustedes se van a dar cuenta que en realidad el encuentro de la alianza de amor comenzó con la atracción. Yo que te descubrí a ti y dejé de ser indiferente para ti, y tú que me descubriste a mí y dejaste de ser indiferente. Yo dejé de ser indiferente para ti y tú para mí. Esa atracción. Creo que es muy interesante nosotros que trabajamos con matrimonios darle cuenta que esa atracción no es simplemente casualidad, sino que ahí estuvo Dios. De tal modo que en la forma en que se dio esa primera atracción, hubo tantas circunstancias, casualidades, en virtud de las cuales estamos aquí. De tal modo que si esas casualidades no se hubiesen dado, él vivía en Santiago, y hace un viajecito a Córdoba, y en Córdoba está en un almuerzo junto con una chica, le gusta a la chica, se empiezan a escribir, hoy día son marido y mujer. Casualidades. Si no hubiera ido yo a esa misma universidad, si no hubiera vivido en esa ciudad, si mis padres no hubieran tenido el deseo de mudarse a esa otra ciudad, yo no estaría acá, no estaría contigo. O sea, hay tantas casualidades. Un primo, una prima, un amigo, una fiesta, un boliche. Amigos de amigos hacen posible de que yo me encuentre contigo. Y también la atracción es un misterio, porque la atracción siempre tiene algo de inconfesable, inaudito, inconfesable. Porque yo puedo decir que me llamó la atención de ti y tú de mí, pero en definitiva lo que yo sentí por ti y lo que tú sentiste por mí, eso no lo puedes decir. Como las historias de amor que nunca se pueden traducir simplemente en palabras, ni siquiera en escritos. Es tan especial, ¿no? Entonces Dios estuvo presente allí en esa atracción. En ese hecho de que nos puso el uno junto al otro.
descubrir que esa atracción tiene muchas razones y dentro de esas razones, que pueden ser de carácter físico, normalmente el varón, ¿no es cierto?, se siente atraído por el físico de la chica. Y la chica muchísimas veces también por el físico del varón. Feote el tipo y sin embargo ella lo quiere. ¿Por qué, no es cierto? Hay razones a veces de carácter espiritual. Nos encontramos en una misión, nos encontramos en una parroquia. Vos leías la primera lectura y yo la segunda. Leíste la primera y yo la segunda. Y yo que era bastante reacio a leer la lectura, sin embargo, cuando me invitaron porque tú leíste la primera. Eso, queridos amigos, las razones son múltiples. Pero en última instancia, la última razón es la razón del corazón. Y aquí hay un misterio que no puedo desarrollar ahora, porque esto sería para todo un curso, ¿verdad? Las razones del corazón son soplos del Espíritu cuando tienen una buena intención. O sea, cuando nosotros hablamos de las inspiraciones del alma, ¿por qué la inspiración del Espíritu Santo? ¿Por qué la inspiración del Espíritu Santo tiene que ser andar, rezarle 3 Ave Marías a la Virgen? ¿Por qué solamente eso? Sino que la inspiración puede haber sido perfectamente del Espíritu. Entré en comunicación, ¿cómo es tu nombre? Ike. Con Ike, ¿no es cierto? Ike de conversar con Mary. ¿Por qué no puede haber sido justamente, claro que lo es, una inspiración del Espíritu, el hecho, esa razón última que es la razón del cuore, la razón del corazón? Todas las decisiones más importantes en la vida no las tomamos nosotros por racionalidad, las tomamos por afecto. Yo estoy seguro que ustedes están acá por afecto. Yo soy cura por afecto. Yo pensaba ser político y me gustaba muchísimo todo lo que era la economía, hasta que un día determinado un amigo mío, mucho más grande que yo, 4 años más grande que yo, que hoy día es cura también, me dijo, ¿no querés conocer un movimiento? ¿Cómo se llama? Chuenta, me dice. Chuenta se llama. Chuenta, sí, Chuenta. ¿Y dónde está Chuenta? Y yo en Córdoba, estudié en el Colegio La Salle, era también exalumno de La Salle, ya yo estaba en 4º año. Y me dicen, Chuenta, sí, Chuenta, bueno. Y me llevó ahí, ¿no? Me llevó a Chuenta. Y me llevó a un lugar absolutamente desconocido, Villa Huarcalde, se llama en Córdoba. Levantó un plástico feísimo de la Virgen, un plástico feísimo y apareció la imagen de la Virgen. Y el tipo le rezó a la Virgen y dijo, querida Mater, porque así, querida Mater, acá te lo presento a Guillermo, cuídalo. Y yo sentí ese momento que mi vida se me dividía, que yo ya no podía ser el mismo. Y cuando yo considero mi vida, desde aquí hasta hoy, digo que ese es lo que me cortó la historia en dos, fue ese encuentro. No fue mi sacerdocio, por supuesto que también, el día en que lo conocí al padre Kentenich, que compartí con él, que dialogué con él, nada de eso fue importante, tan importante como ese momento donde la Virgen, pero eso es una cuestión del alma, del corazón y de circunstancias, así la vida de ustedes también, y la vida de cada matrimonio. Siempre hay razones del corazón, ¿no? Y esto hay que descubrirlo, de que ese encuentro, por supuesto que esa atracción tiene muchas veces dos vectores. Uno de esos vectores, que no hay que perderlo nunca en el campo del matrimonio y de la mujer, es lo que yo llamo muchísimas veces, en el caso de la mujer, ella tiene que siempre cultivar una sana coquetería. Una sana coquetería. Existe una poetisa alemana que se llama Gertrud von Lefort, que escribió un librito chiquitito así, valiosísimo, que se llama La mujer eterna, Die ewige Frau, la mujer eterna. Y ahí ella habla, Gertrud von Lefort, una mujer que seguramente podría ser canonizada, beatificada, habla claramente de lo que significa la coquetería femenina, que no es simplemente ponerse linda, sino que es descubrir la riqueza de la dignidad femenina y transmitirlo a los demás. En el caso del varón, eso se llama la caballerosidad. La caballerosidad, la hidalguía masculina. No el machismo, no la violencia masculina, sino la hidalguía. Por eso cuando un varón pierde su caballerosidad, ¿no es cierto? Y cuando la mujer pierde su coquetería, empieza como a decrecer en su ser femenino y masculino. Por eso dicen, por ejemplo, que si un varón, si un señor grande ya, le abre la puerta cuando está por bajarse la mujer, es por dos razones. Primero, porque el auto es nuevo. Segundo, porque ella es nueva. Hay diversas razones por las cuales hacemos las cosas.
Y ahora sí, fíjense, la espiritualidad conyugal consiste en que este primer camino, ¿no es cierto?, de la atracción nunca se pierda, sino que hoy, con los años que tengo de matrimonio, pueda seguir diciendo, tú eres importante para mí. Y hoy yo te elija, y te elija así, con lo que tú eres. Probablemente ella con mucho más arrugas, él con menos pelos, con mucho más blanco, ¿verdad? Y sin embargo, yo hoy te sigo eligiendo. Y aquí viene algo importante, te sigo eligiendo no solamente porque sigues así, sino porque Dios estuvo atrás en esa atracción mutua. Segunda estación, la decisión por ti. Esa decisión, no sé si se ve, pero bueno, esa decisión por ti tiene muchos elementos sumamente interesantes. Uno de esos elementos es el hecho de que yo me decido. Mientras en la atracción hay un cariño, en la decisión hay propiamente, ¿no es cierto?, una acción, un acto volitivo, serio, por lo cual yo te digo a ti, yo, Pedro, te elijo a ti, Juana, por esposa, y prometo serte fiel, etc. Acá hay un acto muy importante y esa estación nunca debe perderse. Toda decisión del individuo en libertad es ejercicio y plenitud de libertad. Nuevamente, todo acto de decisión del individuo en libertad planifica esa libertad. De tal modo que la decisión y el ejercicio de la decisión es ante todas las cosas, queridos amigos, es ante todas las cosas eso, ¿no? Un acto profundo de libertad. Cuando yo me decido por algo y tengo conciencia de eso, y no lo hago coaccionado, sino lo hago en acto libre, eso que yo hago es ejercicio de mi libertad. Ahora bien, pasado el tiempo, hoy yo tengo mucho más conciencia de lo que es el matrimonio, de lo que es la otra persona, con sus luces y sus sombras, con sus posibilidades. Y por eso hoy puedo elegirte a ti, con mucha mayor conciencia y libertad, como mi esposa, como mi esposo, como mi marido y como mi mujer. Por eso el tiempo no amaina la decisión, sino debería potenciarla, acrecentarla. Y esto es algo central, que todos los días, él y ella, cada vez que nos despertamos, nos podamos elegir. Cada día yo te elijo. La elección no es un momento en esta historia, no es una realidad puntual en nuestra vida, sino que es una actualidad permanente. Cada vez que yo te digo a ti, en cada amanecer, querida, yo te elijo a ti. No hace falta que lo digamos, ¿no es cierto?, con todas las palabras, pero que la expresión sensible sea esa. Yo te elijo a ti y tú me eliges a mí, con mayor conciencia y con mayor libertad que el día en que nos elegimos el uno para el otro ante el altar con la bendición del cura. Eso, ¿no? Darle la conciencia de que el tiempo puede, a veces, echar a perder el vino bueno de la alianza, o puede hacerlo más fuerte, sólido, a ese vino del amor. Y de lo que se trata en la espiritualidad conyugal es que los matrimonios vayan descubriendo que el tiempo no es el faquir del amor, sino la genialidad del mismo. No es el faquir, no es lo que mata, ¿no es cierto?, el amor, sino que lo que puede potenciar, lo que puede hacer genial. Eso, mil gracias, el amor. Qué lindo, ¿no?, cuando la mujer puede descubrir las necesidades del marido o de otras personas. Es algo que pertenece a la psicología femenina, cuando está bien cultivada. Y algo que nosotros, varones, maridos, tenemos que siempre aprender, ¿no? Descubrir en la mirada del otro y en lo que el otro está viviendo sus necesidades. Cuando eso lo hacemos, el matrimonio es feliz. Pero cuando ella satisface necesidades y él no las descubre, y él no satisface las necesidades de ella y no las descubre, entonces empiezan las crisis. Porque atrás de cada crisis conyugal hay una necesidad no satisfecha. Bien, decisión. Pero después de eso, después de la decisión, queridos amigos, estaciones, hay una tercera estación. Empezamos a compartir nuestra vida. Y eso se llama la convivencia del amor, la convivencia de la alianza, la convivencia del amor. Convivir en el amor es una cosa maravillosa y es una cosa dificilísima, ustedes lo saben. Normalmente,
En toda convivencia hay cosas que potencian el amor y cosas que destruyen el amor. En toda convivencia hay cosas que deberían darse para que el amor crezca, complementos de la entrega. Todo eso hay que trabajarlo, ¿verdad? Con el matrimonio. Entonces hay que trabajarlo. ¿Cómo poder lograr que la convivencia sea tan positiva? Para eso tenemos que desarrollar aquello que nos hace bien. Lo que a ti te alegra y lo que a mí me alegra. Espiritualidad conyugal consiste en eso, ¿no? Yo descubrir qué es lo que a ti te alegra y satisfacerlo, y tú descubrir qué es lo que a mí me alegra y satisfacerlo. Volver al fuego del primer amor. Y si no vemos al fuego del primer amor, el amor desaparece. El amor no es una realidad como una casa que la tenemos acá ya hecha y de vez en cuando le tenemos que pintar y de vez en cuando arreglarla. El amor es una realidad que se acrecenta o se fuma, que es realidad cotidiana, diaria y de momento a momento. No es algo que yo tengo, sino que es algo pleno. Puede ser muy sólido cuando está basado en la plenitud del encuentro, y puede ser muy líquido, ese es el término de Bauman, ¿no es cierto? Puede ser muy líquido cuando no potenciamos lo positivo. Hay que también trabajar, no voy a entrar en el tema, aquellas cosas que limitan al amor, no puedo entrar ahora en eso. En realidad, todas las dificultades, lo que perturba la convivencia, son las crisis conyugales. Las crisis conyugales. Yo escribí un librito que se llama La armonía matrimonial. Ahí, en ese librito, La armonía matrimonial, yo describo las típicas crisis que la vida conyugal muchas veces tiene. Estoy por escribir un otro libro que espero que sea mi último, en el caso no de la pedagogía, pero sí el matrimonio, las 4 estaciones de la vida conyugal. Si ustedes me prestan plata, yo lo publico. Bien, pero las crisis, ¿verdad? O sea, ¿qué es lo que perturba esto? Estas son las crisis. Estas son las crisis. Es lo que hace que el amor no crezca. Las desavenencias, los conflictos, los líos conyugales. Y aquí hay solo 2 opciones, fíjense. O salimos airosos de las crisis y hay que acompañar, ustedes lo están haciendo, pero hay que tomar mucha conciencia de que esto no es una cuestión meramente psicológica y pedagógica, sino que es permitirle al individuo vivirle, al matrimonio, vivir su espiritualidad conyugal, ¿no? Tratar de ayudarle a que interprete que hay solo 2 caminos en la crisis, o crecemos o morimos, no hay otra posibilidad. O la desavenencia conyugal nos ayuda a crecer y entonces aprovechamos la dificultad como camino para madurar. Dificultades son tareas. Bienvenidos los conflictos porque con ellos maduramos. O nos destruimos. No hay punto medio. Qué curioso, ¿verdad? Hay una camita ahí entre medio. Sí, pero no hay punto medio. O yo me decido y tú te decides, porque esto no es una cuestión solo de una parte, sino de los dos, porque es alianza, o nos decidimos a sacar adelante las pequeñas crisis o las crisis nos carcomen. La crisis es una especie de elemento inhibidor. Es como Saturno que se come a sus hijos. O yo crezco en la crisis, crecemos en la crisis, o la crisis nos devora. ¿Verdad? Pero qué lindo entender entonces que las crisis en la convivencia conyugal no son cosas raras, sino normales. ¿Por qué? Porque acrisolan la entrega y hacen que la fidelidad no esté solamente basada en el principio de simpatía y antipatía, de gusto y disgusto que yo puedo tener por el otro, sino que en realidad la crisis hace que el amor sea más fuerte. El amor es mayor. Bien, el que más ha descrito lo que significa esto, ¿verdad? Sin duda es San Pablo, y la primera carta a los Corintios, es la 13, es la expresión sensible de esto, la convivencia. El amor es paciente, es benigno, es ingenioso, es activo, no toma mal, siempre perdona, siempre empieza de nuevo. 4ª estación. En esta alianza de amor que es el matrimonio, la 4ª estación se llama los frutos, ciertamente los frutos. Si nosotros estamos aquí es porque no solo hemos sentido la atracción y la decisión y la convivencia, sino porque queremos ser fecundos. Si ustedes viven en mí, el Evangelio del domingo pasado, que se continúa hoy también en el Evangelio de Juan 15, si ustedes viven en mí, darán muchos frutos. Y ese fruto, dice Jesús, será duradero. Hermoso, ¿verdad? No hay expresión más hermosa del matrimonio que el matrimonio fecundo. ¿Saben por qué? Porque el matrimonio es amor.
Y el amor, dice Santo Tomás, es difusivo. El amor no es una realidad que se esconde, sino que el amor se proyecta y se da, se percibe y se descubre. Por eso los padres, ustedes descubrieron a sus hijos cuando estaban enamorados, porque la tipa empezó a cambiar. Y el tipo, ¿no es cierto?, que era un pelucón, mal vestido, oloroso, roñoso, ¿no es cierto?, empezó a vestirse, a ponerse perfume, a robarle el perfume a su padre. Porque el amor siempre transforma y el amor es difusivo. Entonces el amor siempre trae frutos. El fruto normal del amor se llama los hijos. Pero no solo los hijos, sino la vida, en un sentido pleno de la palabra vida. En el sentido, si ustedes quieren, crístico de la palabra vida. Yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Eso vale para el matrimonio. Abundancia que puede significar algunos hijos, pero abundancia que significa la vida. Porque hay una vida que es la física, a la cual tenemos que cuidar, lógicamente, bien lo saben ustedes, sino que hay una vida psíquica, que es la alegría, la comprensión, la paz, la convivencia, vida física, vida psíquica y vida religiosa. De tal modo que cuando nosotros utilizamos la palabra fruto como estación, estamos diciendo eso. Claramente estamos diciendo de que el matrimonio que no es fecundo, el matrimonio que no es fecundo, no puede ser un matrimonio de alianza de amor. No está viviendo todavía la plenitud de su espiritualidad. De tal modo que cada vez que yo me despierto y te beso, y cada vez que tú me besas, cada vez que nos encontramos y nos miramos a los ojos, cada vez que yo te escucho y tú me escuchas, cada vez que yo hablo y tú hablas, cada vez que nos acariciamos el uno al otro, cada vez que yo estoy a tu lado, estamos haciendo espiritualidad conyugal. No estamos simplemente manteniendo el matrimonio, estamos haciendo gracia. Por eso en el matrimonio cada encuentro es una gracia y cada diálogo es factor de gracia, tan factor de gracia como el rosario, para poner un ejemplo, ¿no? Por supuesto que no es un sacramento, pero es un sacramental de la gracia matrimonial. Es un sacramental de la gracia matrimonial el hecho clarísimo de que dos personas, cuando se aman, se entregan la una a la otra y crecen en plenitud. Bien, hasta aquí entonces el primer camino, las estaciones de la espiritualidad conyugal. Segundo, no basta solamente esto, hay que descubrir el misterio. Las estaciones son estas 4, pero el misterio de la espiritualidad conyugal. Y el misterio de la espiritualidad conyugal como espiritualidad de alianza, el misterio, es el hecho de que convivimos, es decir, la comunión. La comunión. En la palabra comunión se expresa el misterio de la espiritualidad conyugal. Y un adverbio que lo ejemplifica estupendamente bien es el adverbio juntos, juntos. De tal modo que en la espiritualidad conyugal todos nosotros vivimos esa experiencia de los juntos. Por el sacramento nadie está solo, sino que él está con ella y ella está con él. Imagínense que él lo mandaron a trabajar en, un país interesante, Arabia Saudita. ¿Verdad? Y el tipo está ahí en Arabia Saudita. Él no está solo, está con su mujer. Aunque la mujer esté a 10.000 kilómetros de distancia.